Y así hablando mientras de alguien se acerca el cumpleaños en este mes de abril que se acerca, alguien está, o de repente estos 2 días de marzo que se acerca, alguien está cumpliendo años, algún compañerito por aquí. ¿Quién es de marzo? O ya pasó su cumpleaños de marzo, ¿no? Claro. Pero alguien que le queden estos 2 días, alguien cumple de la clase. Nadie, nadie. En abril, alguien es de abril. ¿Quién cumpleaños en abril? Nadie tampoco. No puede ser. Yo que quería comer torta. Bueno, no importa. A ver, alguien que se le acerque su cumpleaños, ya no en abril, de repente en mayo, alguien. Profe, yo soy de mayo, Ah, está bien. ¿De qué día, Camila? del 21. Muy bien. Tenemos varios. O sea, lo que no tuvimos en abril ni marzo, vamos a tener en mayo. Está bien. Ya. Por ejemplo, ya Camila es el 21. Ya voy a acordarme. Después, Rosa Elena también es de mayo, pero no me ha dicho de qué día. Del 21 también. Del mismo día. Uy, ese sí va a costar caro la torta. A ver, Guido, por ejemplo, dice del 17. Ahí está, vamos a ver. 7 de mayo. A ver, vamos a ver. Tenemos 3 de mayo. A ver. Una semana de exámenes, ¿no? ¿O sí? Creo que no. ¿O sí? A ver, vamos a chequear mi. No, es después de examen. Está bien, qué bueno, ya, por lo menos ya sin un peso encima. 17, si no me equivoco, cae el lunes y 21 cae viernes. Excelente, siempre un cumpleaños que cuando cae viernes es más chévere. Lo sentimos, Guido. Tu cumpleaños cayó el lunes. No importa, igual se festeja. O sea, un lunes como hoy. Entonces sí podemos felicitar el día de clases a Guido. Está muy bien, entonces. Muy bien, chicos. A ver, entonces vamos a ver esta parte. Ya. Diagrama de operación. Entonces, como me parece, ustedes ya lo han visto, este diagrama de operaciones en el curso de organización de métodos, entonces vamos a repasar un poquito también de este diagrama. Algo que se acuerden de este diagrama, una característica, chicos, que se acuerden de este diagrama, ¿cuál sería? Creo que va el tiempo de las operaciones. También, correcto, de list, va el tiempo, se puede colocar el tiempo de las operaciones, muy bien. Otra característica, Profe, Tiene, ¿podría ser que describe operaciones y también describe inspecciones? muy bien, Camila, operaciones e inspecciones, correcto. José Miguel, ¿tú qué opinas? sí, profe, iba a decir también que tiene inspecciones y operaciones, que describe un proceso con inspecciones y operaciones y se puede considerar insumos, tiempo. O sea, como que un poquito más, ¿no? Correcto, José Miguel. A ver, Edson, un ratito Williams, vamos a dar el pase a Edson. Profe, yo pensé, creo que también se utiliza lo que son para las operaciones el cuadradito, y para también se utiliza el circulito, y cuando es transporte se utiliza una flecha, varios símbolos, creo. Está correcto, Edson. Cuadradito, inspecciones, operaciones, circulito. Y hasta ahí nomás cerramos el stock de simbolitos porque ya el triángulo o la flecha, ya eso va a otro diagrama que diagrama de análisis se llama. Pero está muy bien, Edson, está muy bien que te acuerdes los símbolos. A ver, creo que Williams querías aportar también con algún comentario. Es como que detallar cuál es el proceso, cómo va, de dónde va el producto inicial hasta el final. Y se va detallando, o sea, se va como que organizando mediante figuras geométricas. Correcto, Williams. Tenemos que diagramar el proceso desde inicio hasta el fin, ¿no? Como complementando con lo que decían sus compañeros, con operaciones y inspecciones, que cada uno tiene una figura geométrica. Correcto, ¿no? Está muy bien lo que están comentando. Por acá vi también otro. Guido dice, es un poquito más preciso y específico que un DAP.
A ver, Guido, me gustaría que puedas comentarnos por qué consideras que es más preciso o específico, ¿no? que un DAP. ¿A qué te refieres con ese DAP? Me parece importante ese comentario. Profe, podría ser porque incluye cosas que el DAP no. Por ejemplo, como estaba diciendo a mis compañeros, me parece que en el DOP solamente se utiliza el círculo y el cuadrado, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, o sea, me parece a mí un poco como que más claro utilizar solamente esa simbología que utilizar más. Por ese lado lo veo. Claro, es correcto, Guido. Se concentra, mejor dicho, la descripción del proceso se concentra en ciertas actividades, nada más, ¿no? Nos vamos a concentrar en las operaciones y en las inspecciones, ¿de acuerdo? Entonces, correcto lo que dice Guido, ¿no? Nos vamos a concentrar más en operaciones e inspecciones. Vamos a dejar de lado un poquito de repente lo que son transportes, almacenamientos, traslados, ¿no? A ver, dice Sergio. Ah, ya está. Gracias, Guido. Dice, a ver, Sergio nos comenta, muestra el proceso desde la llegada de la materia prima hasta el producto final. Correcto, es otra característica del diagrama de operaciones. Sandra Patricia comenta, nos brinda mayor claridad en la secuencia de todos los acontecimientos de un proceso. Y cuando dice Sandra que nos brinda mayor claridad, ¿lo estás comparando con otro diagrama o cómo es tu punto de vista? No, profe, sino que como vemos el diagrama es muy sintético, o sea, no tiene muchas palabras, son cosas claras y sintéticas, cortas, que nos ayuda a ver que los procesos tienen una secuencia y tienen que seguir eso. De acuerdo, entonces claro, no nos distrae de repente en detalles, nos enfoca en lo que está sucediendo, eso de repente entiendo un poquito Sandra, ¿no? O sea, es más concreto. Y ahora que también han mencionado varios compañeritos entre el DAP y el DOP, el diagrama de análisis y el diagrama de operaciones, ¿qué ventaja entonces le podemos dar? Bueno, de repente tradicional, no más concreto, más específico, pero ¿por qué utilizaríamos también de repente el diagrama de operaciones en vez del diagrama del DAP, el diagrama de análisis? Yo creo que podría ser más que todo para una más rápida interpretación de los procesos de la empresa. O sea, si miramos un DOP, puede que sea más fácil saber cómo trabaja esa empresa, ¿no? Que mirando un DAP, porque ahí es un poco más técnico y más amplio. Correcto, ¿no? Poderle echar a un vistazo más rápido a cómo está desenvolviéndose el proceso a nivel, por ejemplo, de operaciones e inspecciones, algo básico, ¿no? Cómo se mueve el proceso, ¿no? Sin entrar, como dices, a detalles que de repente por ahí nos pueden ir confundiendo, de repente falta más entendimiento, ¿no? Está bien, Guido, muchas gracias. A ver, Lucero. Sí, profesor. En este caso, el diagrama de operaciones solo nos enfocamos en, digamos, en las partes, en lo más importante que vendrían a ser los procesos, las operaciones. En cambio, en el DAP es se podría decir como más profundo, algo así, porque nos dice, nos da más detallado el DAP, ya que sería el transporte, almacenamiento, esas cosas, profesor. De acuerdo, Lucero, sí, ¿no? El DAP nos da un poco más de detalle de actividades. ¿De acuerdo? Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no? El DOP, el diagrama de operaciones, nos vamos a enfocar básicamente en estas operaciones, es decir, en lo que realmente está haciendo la transformación de la materia, de los recursos, ¿no? Se está transformando. Entonces nos vamos a concentrar en esas actividades. A ver, dice Sergio, o Camila, perdón, decía, ¿dónde me quedé? Allá. Mariana dice, creo que proporciona información sobre las diferentes materias primas que intervienen en el proceso. Correcto, ¿no?
como estamos mapeando procesos, estamos diagramando procesos, tenemos que tomar en cuenta todos los recursos, y esto está incluido en materias primas que participan o intervienen en el proceso, ¿de acuerdo? Todas las materias primas, todos los recursos que podrían intervenir. ¿De acuerdo? Correcto, María. A ver, dice Camila, para enfocarnos principalmente en los procesos e inspecciones de la empresa, muy aparte del inventario, correcto, ¿no? Entonces aquí le vamos a dar un enfoque solo a las operaciones, ¿no? A lo que está pasando para transformar el producto. Entonces, es un enfoque que le estamos dando, ¿de acuerdo? No vamos a calificar de repente que un diagrama es mejor que otro, sino cada diagrama tiene su propia finalidad, ¿de acuerdo? En este diagrama de operaciones vamos a concentrarnos en lo que está, en los procesos que hacen la transformación de la empresa y cómo aseguramos el control de calidad, ¿no? Es algo más, un vistazo más rápido, ¿no? A ver, después dice Sergio, es más sencillo de interpretarlo, ya que solo se enfoca en cosas puntuales como procesos y operaciones. Claro, correcto, en las operaciones nos enfocamos. Mariana nos dice, además muestra la cantidad de operaciones y actividades que se realizará en el proceso. Correcto, ¿no? La cantidad, ahí tenemos que sumar cantidad de operaciones, ¿no? Y Álvaro nos dice, nos da tiempos de producción, entonces también, ¿no? Podemos incluir cuánto está demorando, que es lo más interesante, ¿no? También, un complemento muy importante es poder añadir tiempos, ¿no? En que se demora cada operación, ¿no? Tiempos de producción, 5 minutos, 10 horas, lo que consiste. Giancarlo comenta, el DOP te dará mayor claridad en los procesos de producción, siguiendo paso a paso las operaciones que se realizan. Correcto, ¿no? Entonces ya estamos entrando que, por ejemplo, ¿no? Estábamos en un primer nivel para diagramar procesos, el diagrama de bloques, ¿no? Habíamos visto, es un diagrama básico, ¿no? Y ahora tenemos que ahondar un poquito y poder entrar a mayor detalle. Entonces, para eso estamos a un segundo nivel, que es el diagrama de operaciones, ¿no? Entonces, este diagrama nos va a permitir poder visualizar cuáles son las operaciones que nos permiten una transformación y poder identificarlas, ¿no? Y como todo este tema de diagramas es algo visual, entonces rápidamente deberíamos nosotros identificar que los círculos nos van a corresponder a operaciones y los cuadrados a inspecciones, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo, de un solo vistazo podemos ver cuántos, incluso, ¿no? Le podemos dar color. No sé si ustedes de repente le acostumbran darle color a sus gráficos, ¿no? Más allá de que, o sea, en algo interno, ¿no? Porque es distinto, ¿no? Como que te permite visualizar mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sí les suelo ver ese dar color porque eso te permite dar, como le dije, una mayor visualización, ¿no? ¿Cuántas operaciones o cuántas inspecciones hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener visualizada cuántas operaciones y cuántas inspecciones hay, ¿qué tipo de información les podría dar a ustedes? O sea, digamos, si tenemos igual cantidad de operaciones con inspecciones, ¿qué les podría sugerir esta visualización de este diagrama? Digamos, si tenemos igual cantidad. A ver, Lucero. Profesor, podríamos sugerir, o sea, si tenemos igual cantidad de operaciones de inspecciones, es que estamos, como decir, tomando un control de calidad o estamos llevando un parámetro, se podría decir así. Claro, podemos decir que estamos controlando bastante la calidad del producto en toda la ruta de producción, ¿no? Correcto, Lucero. ¿Qué más les podría decir a ustedes o sugerir que tengamos igual cantidad de operaciones como de inspecciones? Yo creo, profe, que la empresa también estaría gastando demasiado en inspeccionar cada operación. Entonces, lo que se podría hacer sería inspeccionar por sector, o sea, por grupo de operaciones, cada 3 operaciones, cada 4 operaciones. Correcto, Guido. Podría ser una empresa, como tú mencionas, que desconfía de repente mucho de cada etapa del proceso, cada operación, ¿no? Por lo tanto, tiene que controlar después de cada operación, tiene que realizar una inspección realmente, no sea alguien a cargo, ¿no? Ahora,
Aquí habría un poquito que separar el tema de la inspección que realiza, por ejemplo, un operario, ¿no? Que esté en su puesto de trabajo, y de lo que realiza un área que se llama control de calidad, ¿no? Porque cuando ustedes vayan a trabajar a las empresas, por ejemplo, de repente ustedes pueden ir a correcto, Guido. Por ejemplo, ustedes pueden ir a una empresa de manufactura industrial. A ver, creo que acá tengo una fotito. A ver, permítanme un segundillo. A ver, ¿dónde está? Vamos a dejar de presentar esto para presentar otra cosa. Ya. Entonces, ustedes de repente están viendo ahorita una... ¿Qué están viendo? Ya, correcto. Entonces, a ver, ¿quién me puede describir un poquito la imagen que están viendo ahorita? ¿Quién se anima? Parece que estuvieran envasando harina, profe. Correcto, Guido, ¿no? Entonces, vamos a darle un poquito más de contexto. Entonces, vamos a decir que es una empresa alimentaria, ¿de acuerdo? Una empresa de una industria alimentaria donde se ve un salón, ¿no? Donde hay varias personitas. Bueno, en este caso, si mi ojo no me falla, la mayoría de ellas son mujeres, ¿no? Que están, como se dice, embolsando, ¿no? Acá están las bolsitas, a ver, ¿dónde está mi puntero láser? Como estas bolsitas, ¿no? Estas bolsitas, y vamos a imaginarnos un poquito más que estos sean nuestros 7 cereales, ¿de acuerdo? Entonces están embolsando estos 7 cereales, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, por ejemplo, esta actividad que es de embolsado, ¿ustedes cómo la considerarían? ¿Una operación o una inspección? Una Operación. 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 Correcto, ¿no? Es Operación, una profesor. operación, ¿no? Una operación también, ¿no? Dice Sandra, es correcto, ¿no? Es una operación porque en su definición, una operación es cuando, bueno, de repente también lo podemos hacer por descarte, pero ¿por qué consideran que se está dando una operación? A ver, para irnos a lo básico. ¿Por qué consideran que es una operación? Porque se está modificando el producto. Se está poniendo. Correcto, exacto. Hay una modificación en el estado del producto, ¿no? No logré ver quién participó. William. El nombre. Williams, gracias Williams. Sí, siempre me gusta saber quién participa, siquiera para mencionar su nombre también. Entonces Williams nos dice que hay una transformación, y es correcto, ¿no? Una operación es en sí cualquier modificación en el estado de un producto, de una materia, de una persona también, ¿no? Entonces, esa es una operación, básicamente, ¿no? La modificación en el estado. Entonces, aquí en la imagen tenemos que la harina la tenemos ¿cómo se llama? La granel, ¿no? ¿Cómo se llama? En esta caja metálica, en este cajón metálico, ¿no? De acero. Y vamos a cambiar su estado físico. Ya no va a estar así a granel, ahora va a estar embolsado. ¿De acuerdo? Por eso estamos diciendo que es una operación. ¿De acuerdo? Está cambiando el estado de este producto, ¿no? No es un estado químico, ¿no? Que ahora es de otro color, ¿no? Simplemente está cambiando en el estado físico, ¿no? De lo que es a granel, ahora va a estar ya embolsado, ¿de acuerdo? Entonces, en esta operación de embolsado, las señoras o señoritas tienen que llenar una cierta cantidad dentro de cada una de estas bolsas, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos por lo que veo, la señorita, coge de aquí con su manito todavía bien protegida, ¿no?
Y no es porque sea la época de COVID esta foto, sino es porque en las industrias alimentarias es una norma que todas las personas que entren a trabajar directamente con la materia prima o con el producto, tienen que estar así forrados, ¿no? En la cabeza, la boca, el cuerpo, ¿no? Así, las manos, todo bien protegido. Bueno, entonces esta persona agarra su mango acá, ¿no? Y empieza a llenar, así, ¿no? Coge acá y empieza a llenar, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay bueno, es una balanza, ¿de acuerdo? Una balanza electrónica, ¿de acuerdo? ¿Y para qué le sirve esta balanza? Porque esta señora o señorita tiene que llenar esta bolsa, ¿no? La bolsa que está vacía la tiene que llenar con los 7 cereales y tiene que llenar una cierta cantidad, ¿de acuerdo? Una cierta cantidad. Vamos a poner 950 gramos, ¿de acuerdo? 950 gramos. Entonces, esta persona lo que va a hacer es llenar la bolsita y luego va a pesarla para asegurar que tenga los 950 gramos de producto, ¿no? Entonces va a ser como nuestra casera del mercado, cuando le pedimos 2 kilos de manzana, entonces va poniendo en la balanza, ¿no? Las manzanitas y a veces va midiendo, no, se pasó y le quita la manzana, ¿no? Y de igual forma también trabaja esta señora, ¿no? 950 gramos, un poquito más, menos, ya, cuadre y completé esa bolsa y la dejo un costadito. Por acá de repente la deja detrás de ella, pero no se ve la foto, ¿de acuerdo? Y todas las señoras o señoritas realizan esta misma actividad. Por lo tanto, esta sala es una sala o un salón de embolsado del producto. ¿De acuerdo? En eso vamos a coincidir. Si alguien me dice que no está de acuerdo, levante la mano en este momento. Listo, todos coincidimos entonces. Ya, entonces, por ejemplo, nosotros somos analistas de métodos y lo que tenemos que hacer es empezar a diagramar el proceso de este llenado o el proceso de... Ay, Estefan, ¿cómo te adelantas a la explicación? Está bien, correcto, Estefan. Está bien. Dice que es una actividad combinada. A ver, Stephanie, ¿por qué consideras que es una actividad combinada? Profesor, porque como hay una operación que está cambiando el producto, como nos menciona tu compañero, y aparte también está la inspección, porque están midiendo cuánto tiene que tener exacto cada producto, cada bolsita. Y ahí tiene que haber un registro de esas dos operaciones. Es combinado. De acuerdo, Stephanie, ¿no? Yo también coincido contigo en que puede ser una actividad combinada donde hay un llenado y hay a Guido también apoya a Stephanie, está muy bien. En que hay una actividad de control. Ahora, ¿por qué es que tú consideras, Stephanie, a ver, para seguir un poquito ya que tú me has mencionado, ¿por qué consideras que el pesaje, ¿no? Es una actividad de inspección? Porque al momento de ser pesado se tiene que ver, se tiene que tener ¿cómo se podría decir? O sea, cada producto debe de tener, debe de salir con un cierto peso y tiene unos datos ya fijos, dados en peso, en la proporción y todo. Y esto se considera una inspección porque los trabajadores tienen que hacer valer eso. De acuerdo, tienen que hacer valer, lo voy a complementar un poquito lo que mencionas, Stephanie, un parámetro, ¿de acuerdo? Entonces tienen que hacer valer un parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí va el tema de lo que es todas las inspecciones. Una inspección es una verificación de algún parámetro, ¿de acuerdo? Sea físico, químico, X, de lo que sea, ¿no? Es una verificación de un parámetro, ¿de acuerdo? En este caso, como bien menciona Stephanie, lo que tenemos que hacer es verificar que la cantidad de harina, de 7 cereales que está en la bolsa, es la cantidad correcta, ¿no? O sea, 950 gramos dijimos, entonces la señora tiene que verificar que hayan
950 gramos más o menos, ¿de acuerdo? Correcto. Ahora, mencionaba también Sergio Sebastián, dice, ¿por qué no altera el producto? Correcto, también una inspección, una clave para poder identificar una inspección es porque no te va a alterar el producto, ¿no? Pero aquí, Sergio, también tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, al DAP, ¿no? Un transporte tampoco va a alterar el producto y un almacenamiento tampoco altera el producto. Entonces, sí hay que tener un poquito de cuidado cuando vayamos a clasificar una actividad, ¿de acuerdo? No solamente porque no altera, sino una inspección es porque tenemos que verificar un parámetro, ¿de acuerdo? O sea, lo que está pasando contra lo que debería ser, ¿de acuerdo? Dice Edson porque se mide con una unidad, ¿de acuerdo? Entonces aquí tomamos el concepto de medición. Tenemos que medir, ¿de acuerdo? Entonces una inspección es también, hay que hacer una medición, ¿de acuerdo? Hay que ver y comparar, ¿no? Guido dice por realizarse una medición, correcto, palabra clave, ya la medición es una palabra clave. Entonces, cuando vayamos a medir algo, entonces va a formar parte de una parámetro, dice Camila, correcto, ¿no? Sergio, de acuerdo, muy bien. Entonces, sí, para tenerlo más claro. Entonces, una operación, si nos enfocamos solamente en el DOP, una operación solo es es una actividad donde va a haber una modificación en el estado de un producto, ¿no? Como por ejemplo, cuando ustedes hacen hervir la leche para el proceso del yogur, ¿no? Hacen pasteurizar. Entonces, aquí, por ejemplo, está cambiando en su estado químico, ¿no? Y de repente, y si no me equivoco, el estado biológico de la leche, ¿no? Porque la pasteurización sirve para eso, ¿no? Para matar los bichitos malos y quedarte con una leche limpia, algo así, ¿no? Entonces, hay una transformación química, ¿no? O biológica, perdón, ¿no? Y, por ejemplo, si nosotros embolsamos, también hay una transformación del producto, ¿no? Solo que es física, ¿no? Otro ejemplo de transformación física, digamos, estamos en un torno, ¿de acuerdo? Y entonces abrimos huequitos a una placa de metal, entonces también, ¿no? Es una transformación física, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a lo que iba, por ejemplo, con este ejemplo, si está bien, era que cuando nosotros visualizamos, hay que tener bien los ojos abiertos, hay que ser buenos observadores para saber que cuándo es solo una operación y cuándo puede ser una actividad combinada o cuándo puede ser solo una inspección, ¿de acuerdo? Porque aquí de repente algún analista de métodos puede separar, ¿no? Primero viene la operación, luego viene la inspección, ¿no? O sea, primero un circulito, luego un cuadrado, ¿no? Pero para poder hacer, como decía Stephanie, la actividad combinada es que, por ejemplo, una característica es que esta actividad la hace la misma persona, ¿de acuerdo? Si lo hace la misma persona en su mismo ambiente de trabajo, esta es una actividad combinada, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una clave también, ¿no? La misma persona en la misma estación de trabajo, ¿no? Si, por ejemplo, la señora solo se encarga de llenar la bolsa en una sala, luego estas bolsitas se van en una bandeja a otra estación de trabajo, así sea en el mismo cuarto, ¿no? A otra estación de trabajo, de repente con otra persona, ¿no? Y esta persona empieza a pesar cada bolsita y si tiene de más, saca material, saca producto, y si tiene de menos, añade un poquito de producto. Entonces esta sería, por ejemplo, también una operación. Primero, una operación de inspección, ¿no? Porque está verificando que contenga esa cantidad, ¿no? Entonces, podrían ser ahí dos actividades distintas, ¿no? Dos actividades distintas. Primero la operación y luego la inspección. Pero en este caso es la misma persona en la misma estación de trabajo la que hace esta actividad combinada, ¿no? Entonces, actividad combinada significa que en la misma estación de trabajo vamos a hacer la operación y luego la inspección o viceversa, pero en la misma estación de trabajo, ¿de acuerdo? Porque también puede venir la inspección antes, verificas un parámetro de calidad para poder proceder con tu operación, ¿no? O sea, puede ser que de repente en este proceso ¿cómo se dice?, de llenado, del embolsado de los 7 cereales,
pueda darse que primero esta persona que está embolsando tenga que corroborar que, no sé, me imagino el color de los 7 cereales sea medio amarillito, ¿no? Y si por ahí encuentra que es blanco, entonces no calza con lo que ella debería embolsar, ¿no? Entonces lo rechaza, ¿no? Y si calza con el colorcito, entonces sí, por eso se empieza a llenar, ¿no? En este caso sería una inspección antes de una operación, ¿de acuerdo? Y también, también a lo que iba el ejemplo era porque hasta Guido nos mencionaba, y creo que eso fue por el comentario de Guido, que en las empresas especialmente industriales, como este caso de esta empresa de industrias alimentarias, muchas veces existe un área de control de calidad, ¿de acuerdo? Un área netamente de especialistas que se encargan de controlar la calidad de un producto. No están relacionados con el área productiva, ¿de acuerdo? No están relacionados con el área productiva, sino lo que tienen que hacer básicamente es ingresar o participar en ciertas etapas del proceso, ¿de acuerdo? En ciertas etapas del proceso productivo para verificar parámetros de calidad, parámetros químicos, físicos o biológicos, ¿de acuerdo? Ingresan en ciertas etapas, ¿de acuerdo? Y es otro equipo aparte, ¿no? No es parte de la línea de producción. Entonces, en este caso de esta empresa alimentaria también puede existir un equipo de solo control de calidad, que trabajan en un laboratorio, ¿no? Para poder, por ejemplo, verificar aspectos como el pH o cierto nivel de contaminación en estos alimentos, ¿no? Que es importante siempre, ¿no? Porque es un alimento, ¿no? Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que una inspección también bien la puede hacer una persona dentro de su misma línea de producción, como estamos viendo acá, o que también puede venir una persona externa de la línea de producción, que generalmente va a ser del área de control de calidad y que va a venir a pesar, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la empresa de industrias alimentarias, ¿no? Puede ser que esta persona, esta señorita, empiece a llenar las bolsas y si tiene más o menos, de acuerdo a lo que dice su balanza, saca o añade un poquito más para lograr la cantidad deseada, ¿no? Ya, perfecto. Y todas las bolsitas las coloco a un costado. Acá ya habíamos dicho, o Stephanie nos había dicho que era una actividad combinada. Perfecto. Resulta que, bueno, qué sé yo, al jefe de producción, al gerente de la empresa, no confía en el llenado porque ya le ha pasado de repente antes, ¿no? Y que a veces el cliente se queja. De repente estas bolsitas las mandan al vaso de leche, al programa vaso de leche, ¿no? Donde llega estos cereales, llegan creo que acá dice avena, ¿no? Donde llegan a escolares de bajos recursos, ¿no? ¿De acuerdo? Y la maestra ha visto que a veces ha llegado menos o en la mitad de la bolsa, ¿no? No la cantidad que dice. Entonces, ¿qué va a pasar? Que hay quejas del cliente porque la bolsita no está llegando con lo que uno espera, 950 gramos, de repente llega menos, ¿no? Entonces, como ya ha habido varias quejas del cliente, parece que acá están llenándolo de una forma un poco irregular. ¿Qué necesita hacer? Entonces, de repente el jefe de producción ha tomado como estrategia que el área de control de calidad intervenga también aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si bien la señora llena la bolsa y luego verifica ella esta cantidad, lo que ha hecho el jefe de producción es que está instalando una estación de trabajo más donde no participa nadie de la línea de producción, solo participa personal de control de calidad. Entonces va a venir un técnico de control de calidad y va a volver a pesar todas las bolsitas, ¿de acuerdo? Va a volver a pesar todas las bolsitas que estén acá, ¿de acuerdo? O sea, como que un doble control, ¿no? Ah, ya, esta bolsa correcta, entonces como que hay un doble control, entonces hay nuevamente, luego de esta actividad combinada, hay una nueva inspección, o sea, luego de que estaba el cuadradito circulito como símbolo, tenemos ahora ¿cómo se dice? Otro símbolo solo de cuadradito, ¿de acuerdo? Por eso también les iba la pregunta, ¿no? ¿Qué les sugiere que haya, por ejemplo, una empresa donde haya igual cantidad de actividades de operación como de inspección, ¿no? Entonces, podría darse el caso, ¿no? De que hay mucho gasto en control de calidad, ¿no? También puede ser. Aunque también va a depender de las características del proceso, ¿de acuerdo? Ya.
Muy bien, entonces está bien con este ejemplo. A ver, creo que acá tengo otra figurita. Sí, sí tengo acá. Ya. Acá, por ejemplo, ¿alguien se anima a describir esta imagen con lo que observa? De repente por ahí alguien lo conoce. No al joven, ¿no? Sino a la actividad. Podría ser un envasado de productos lácteos, digamos así como leches en polvo. ¿Dónde está el joven ahorita con su mandil de color naranja? Profesor, es que mi internet debe estar retrasado. Solo veo el proceso donde hay hartas personas. Con mandil naranja no veo. O será, veo en el área de repente están llenando. Ah, Parece que ya. estuvieran haciendo unas como que superficies de madera con que creo que utilizan los montacargas, me parece, no sé, los estibadores. Ya. Bueno, ya Guido sí estaba viendo la imagen. Lucero, no te preocupes ahorita, Lucero, se va a renovar la imagen. Ya habíamos cambiado de imagen. Entonces, Guido, por ejemplo, Profesor, lo siento, es que sigo y es que mi internet seguro está muy lento. Lo ya no te siento. preocupes. No hay problema. Cosas del internet, cosas de Movistar. Entonces, bueno, para ver la imagen, ¿qué tenemos acá? Bueno, ahí Guido nos sugería que de repente era una fábrica de, ¿cómo se llaman? Pallets de madera, ¿no? Pero no iba por ese lado, es otro tipo de empresa. Muy bien, Sergio, estás por ahí, correcto, ¿no? Está relacionado con Texas, de acuerdo, sí, creo que sí, por ahí. Entonces, de repente ustedes cuando han ido a, no sé, a Sodimac o a Home Center, Maestro Home Center, ¿no? Se van a la zona de ferretería, de construcción, la zona de construcción, ¿no? Y ahí en la zona de construcción hay esa que es otro ambiente, ¿no? Y entonces ahí está lleno de planchas de madera, planchas de tecnopor, no sé qué más. Y hay una zona donde se dice que es teja andina, ¿no? Entonces, estas tejas, si ustedes de repente se han acercado alguna vez, son como unas planchas, ¿de acuerdo? Duras, sólidas, y que son de color rojizo, un color rojizo, ¿de acuerdo? Y sirven para los techos, ¿no? Es más que todo un adorno, ¿no? Estas tejas. De Eternit, correcto, Edgar, es de Eternit, ¿de acuerdo? Muy bien. Y bueno, y ese proceso, o el proceso para obtener esas tejas, se muestra aquí, en esta imagen donde hay un joven que está con unos guantes verdes y un mandil, de acuerdo, de color naranja, de acuerdo, y al frente de ello tiene una mesita, bueno, no es una mesa tal cual, no, sino es una mesa donde hay un molde, este es un molde que es, si no me equivoco, es de una resina, o sea, con un plástico, ¿de acuerdo? Y acá tiene sus baldecitos. Acá tiene, por ejemplo, como aceite. Entonces lo que hace es embadurnar este molde con aceite y luego coge una de estas planchitas. Estas planchas son de cemento, ¿de acuerdo? Son como mortadelas son, ¿de acuerdo? Como mortadelas de cemento, ¿de acuerdo? Entonces coge solo una y esa una la lleva encima de este molde, luego con sus manitos y empieza a aplastar la masa de cemento contra el molde para darle esa forma, ¿no? Como si fuera un tema de pastelería, ¿de acuerdo? Entonces empieza a amasar así para darle la forma que tiene esta resina y al final, bueno, va a quedar la forma de una teja, ¿no? De repente creo que acá atrásito, bueno, acá hay un poquito, se ve un poquito, ¿no? Estos son los moldes, ¿de acuerdo? Y estas son el producto, ¿no? Ya como todo cemento, ya fraguado, ya el nivel de humedad es bajo, entonces ya se puede parar solo, ¿no? Entonces, eso es lo que quedaría, ¿no? Un montón de tejitas. Bueno, luego de estas tejas, van a una zona de pintado y le dan ese color rojizo. ¿De acuerdo? Entonces,
Esto que hace el joven, este jovencito, que a estas alturas, bueno, fue hace 12 años, ya debe ser ya un caballero ya. Bueno, lo consideré una actividad de operación o actividad combinada de repente, o una inspección. Una operación nos dice Sergio Sebastián, correcto, ¿no? José Miguel. Profesor, una operación combinada podría ser. ¿Por qué consideras que podría ser operación combinada, Lucero? Porque yo veo que ahí, o sea, hay unos baldes con los cementos, o sea, están midiendo el material. O mi imagen está retrasada, profesor. No te preocupes, Lucero. Bueno, en este caso es correcto, tiene unos baldecitos, pero esos baldecitos, en el baldecito hay como una especie de aceite o de grasita, donde lo que hacen es agarrar esta brochita con aceite y la pasan encima del molde. Es como cuando uno va a cocinar, ¿no? Y, por ejemplo, vas a hacerte tu tortita y en el molde de torta le echas mantequilla y harina. No es que yo sepa hacer torta, ¿no? Pero he visto. Entonces, ¿y para qué? Para que cuando venga la masa y luego ya se cosa, entonces tú la puedas como que, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Cuando las sueltas, bueno, para que ya la salga, pues, ¿no? Sin que se pegue. Pues igualito funciona acá, ¿no? Para que no se pegue esa masa de cemento en el molde, le echan ese aceite, entonces ya no se pega, entonces cuando fragua este cemento, sale como galleta clock, ¿no? Sale completo y ya no se pega, entonces ya sigue funcionando el molde, ¿de acuerdo? Entonces, así es, para eso son los baldecitos, ¿no? Por ejemplo, Camila nos dice, José Miguel, una operación Valeria también dice que es operación Giancarlo, una operación, ¿no? Alguno de los presentes, antes de pasar al comentario de Guido, ¿por qué lo consideran una operación? Profesor, porque hay una modificación en el producto, o sea, hay una transformación de la materia prima para poder lograr conseguir el producto. Correcto, Camila, y Sergio también nos comenta igual, ¿no? Hay una modificación en la materia prima, en el recurso, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos, a esta estación de trabajo, ¿cómo ingresa la materia prima? Ingresa como estas planchas que parecen mortadelas, ¿de acuerdo? Ingresa planito, perfecto. Vienen aquí, se colocan sobre este molde, ¿y cómo van a salir de acá? Van a salir como esta, ya en forma de teja, ¿no? Entonces hay una modificación física de la materia prima, ¿no? Y por lo tanto es una operación, ¿de acuerdo? Correcto, hasta allí sabemos que es una operación, ¿no? Porque hay una modificación en el estado, ¿de acuerdo? Entonces, clave, si cambia la forma, es una modificación. Ahora, ¿cómo saber si es una inspección, no? Por ejemplo, aquí Guido nos dice que no, sin instrumento de medición no creo que exista medición, correcto, no hay exactitud, entonces correcto, entonces una clave también para saber si es una actividad de inspecciones que haya algún elemento que nos permita medir algún parámetro, cualquier parámetro que exista, ¿no? Entonces, si nos acercamos por aquí, vemos por acá abajo, a ver, debajo de la mesa, no se ve nada que parezca algún elemento como de medición, de repente un pHímetro, quién sabe, ¿no? Por ahí, por acá vemos un balde cochino, por acá vemos un tubo de PVC, por acá una esponjita, entonces no hay nada que se asemeje a algún instrumento de medición, ¿no? Entonces, en ese sentido, solo sería una actividad de operación. Entonces, esperemos que el compañero que está trabajando acá haga una buena labor porque no hay una inspección posterior. Y como yo les decía, entonces después de esta actividad empiezan a fraguar estas tejas, ¿no? Empiezan a secarse hasta que ya están totalmente secas y se pueden desmoldar, ¿no? Y ya se paran acá, ¿no? Entonces, ya estar acá ya no hay marcha atrás, ¿no? Porque cuando hemos visto que un cemento se vuelve a hacer agüita, ¿no? Ya entonces, ese es un punto de no retorno, ¿no? Entonces, esperemos que lo esté haciendo bien su trabajo porque acá no hay inspección, ¿no? Ahora bien, después de esta actividad, que es una operación de moldeo, vamos a llamar la actividad de moldeo, podría haber una actividad de inspección
que podría ser a cargo de un técnico de control de calidad. Vamos a suponer que esta personita de azul que está acá atrás, si lo logran ver, que tiene su casco verde, es un inspector de control de calidad, ¿no? Entonces, él se va a pasear por todas las estaciones de trabajo y va a verificar estas tejas que ya han fraguado, ¿no? ¿Y qué es lo que puede haber? ¿Qué parámetros puede haber, no? De repente parámetros físicos, de repente apariencia, ¿no? Apariencia en el sentido de que de repente pueden aparecer grietas en el molde, ¿no? En esta teja pueden aparecer grietas y esas grietas, bueno, visualmente no son muy atractivas porque parece que no tuviera la misma dureza, ¿no? Por más que sea algo visual, ¿no? Estético, ¿no? Entonces de repente puede ser eso, o de repente puede verificar el nivel de humedad, ¿no? Toma un poco de pedacito de un lote de estas tejas, lo lleva a su laboratorio para medir el nivel de humedad de repente que tenga esta teja, ¿no? De repente debe tener, no sé, 20% de humedad y otras de repente tienen 40%, entonces como que todavía es un poco flexible, ¿no? Entonces falta fraguar de repente, ¿no? Porque después de esta operación, como le dije, viene una operación de pintadito, ¿no? O sea, le van a poner color rojizo. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería solo una actividad de operación, ¿de acuerdo? Y luego ya viene podría venir una actividad de control de calidad, que no necesariamente es a cargo de esta persona, sino podría ser de otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una segunda imagen de un proceso, ¿no? Entonces, solo nos estamos enfocando en lo que es diagrama de operaciones, operaciones e inspecciones, ¿de acuerdo? Y bueno, creo que acá tengo una última imagen más. Aquí, ¿quién se anima a describir esta imagen? Profe, creo que es un torno. De acuerdo, Edgar, sí, es un torno, parece ser una máquina herramienta que se llama torno. ¿Y qué es lo que más ves en la imagen? Creo que está moldeando un pedazo de metal. Correcto, ¿no? Sí, solo que está muy rápido, entonces, por ahí que la imagen no se ha visto mucho, ¿no? Bueno, está en movimiento, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿quién quisiera dar otros detalles de la imagen? Lo que ve, chicos, porque lo importante aquí es ser observador. Profe, no sé, pero atrás hay un tanque. Entonces, de repente puede que estén haciendo piezas para una especie de tanque de aluminio, algo así. Ah, correcto, claro, ¿no? Si atrás, si no me equivoco, ¿cómo se llama? Es un cilindro con un émbolo, ¿no? Entonces, claro, bueno, claro, de acá se ve como fuera un tanque, pero bueno, por el movimiento de la imagen, pero sí tiene una forma similar, ¿no? Esta, por ejemplo, es una empresa de metal mecánica que se encarga de dar servicios de mantenimiento a unidades mineras. Entonces, ustedes fácilmente también pueden venir a trabajar acá, ¿no? ¿Por qué? Porque también se necesita ingenieros de métodos aquí, ¿no? Entonces, ¿en qué se encarga esta empresa? De darle servicios de mantenimiento metal mecánico a unidades mineras. ¿Qué mantenimiento les da? Por ejemplo, si ustedes se acercan a una unidad minera, van a ver que hay bastantes montacargas, hay bastantes palas hidráulicas, hay camiones mineros que son así del porte de una casa, ¿no? De 2 pisos. Entonces, estas unidades móviles funcionan con estos sistemas, como una suspensión, ¿no? Si ustedes han visto de repente la suspensión en el automóvil, ¿no? La que está en las 4 llantitas es un cilindro con un émbolo, ¿no? Donde, bueno, es por la fuerza hidráulica para que funcione. Bueno, en ese caso bueno, en el caso de las grúas funciona como fuerza hidráulica y en el caso de los automóviles como resistencia, ¿no?
pero es el mismo, ¿no? El cilindro con el émbolo, solo que en dimensiones mayores, ¿no? Porque son palas hidráulicas enormes, ¿no? También porque son camiones mineros enormes. Entonces, por lo tanto, el cilindro y el émbolo tienen que ser también, pues, enormes, ¿no? Entonces, por eso esa es la imagen que se ve acá atrás. Y, bueno, y estas piezas de estas unidades móviles sufren desgaste, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, estas piezas están en constante fricción, en constante movimiento, están en una zona agreste, ¿no? Tierra, piedras, ¿no? Entonces como que empiezan a rayarse, empiezan a desgastarse, ¿no? No sé si ustedes ya han hecho curso de... ¿Han hecho curso de ingeniería de materiales? Eso me hace acordar. No, todavía no. Profe, todavía no. ¿Y cuándo les toca? ¿El siguiente semestre de repente? Sí, profe. Ah, ya, qué bueno. Sí, porque ahí en el curso de material, ¿cómo se llama? Ciencias de materiales, ingeniería de materiales, me parece. Que ahí ven los distintos estados de la materia, pues, ¿no? Hay una, bueno, no conozco mucho su currículo, pero por ejemplo, a veces hay laboratorio, y en el laboratorio, por ejemplo, suele haber una práctica que es de ultrasonido o de, ¿cómo se llama? Donde, por ejemplo, utilizan unos ciertos líquidos, digamos, ustedes tienen una placa de metal, ¿de acuerdo? Y esa placa tiene fisuras. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes echan unos líquidos, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero ese líquido les permite a ustedes ver las fisuras que están en esta placa, ¿no? O sea, visualizarlas, porque a veces las fisuras en placas de metal son imperceptibles para nuestro ojo humano, ¿no? Bueno, son chiquitas o, bueno, hay que tener mucha observación, ¿no? Entonces, esto te permite verlas de una mejor forma, ¿no? Poder identificarlas, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? ¿Por qué? Porque estas fisuras al final son producto del desgaste del componente, entonces hay que darles una solución, ¿no? Hay que parcharlas, hay que soldarlas en algunos casos, ¿no? Entonces hay que hacerle un tratamiento. Ese tratamiento es, por ejemplo, de repente lo que está haciendo nuestro amigo, el caballerito que está enfrente de nosotros, ¿no? De repente está, como dice, torneando una pieza, quitando algún desgaste, ¿no? Para que esta pieza se vuelva a colocar de repente dentro de otro componente que se está renovando. Entonces, más o menos así podría darse este contexto de esta imagen, ¿no? Que están reparando algún componente de una pieza mayor, ¿no? Para que pueda ingresar, ¿no? Así es. Rectificando, no dice que sea correcto, ¿no? Se está rectificando una pieza de un repuesto, una pieza de material. Muy bien. Entonces, aquí ustedes lo considerarían solo operación o actividad combinada. ¿Cómo lo podrían considerar ustedes a la actividad que está haciendo esta persona en ese momento? Combinada, profesor. A ver, ¿quién? Ay, no vi. Disculpe. Disculpe, ¿quién participó? ¿Quién fue el valiente? Es que no vi porque estaba con la imagen en la pantalla. Combinada, profesor. Williams, sí, ya sabía, ya tuvo esa mención. Entonces, Williams, ¿por qué consideras que es combinada? Porque primero se tiene que modificar y después tiene que ver que cumpla unas distintas características el objeto para que se pueda llevar. ¿Cómo qué características te imaginas, Williams, que de repente esta persona Debe está... tener ciertas medidas el producto que está haciendo, que está modificando. Eso tiene que ver las medidas que tienen que tener. De acuerdo, ¿no? Entonces puede utilizar una regla, desde una regla, ¿no? Hasta... Siempre me olvido los nombres de los instrumentos de laboratorio. Un vernier. Exacto, Edgar, me leíste la mente, estás atento, qué bueno, exacto, el vernier. Qué bueno, sí, exactamente, ¿no? Entonces, claro, puede tener su reloj, su vernier al costado, ¿no? Que de repente la imagen no nos ayuda, ¿no? El fotógrafo que le pedimos, no... O quién sabe, el vernier por aquí de repente vamos a buscarlo, ¿no? A ver, por acá no aparece. Bueno, quién sabe, de repente está en el bolsillo de su mandil, ¿no? Pero sí es correcto lo que nos dice Williams, ¿no? Entonces, este trabajo
una característica es que tienen que ser las piezas a medida, ¿no? Como para que encajen en otra pieza adecuadamente, ¿no? Entonces, es importante que tenga una medición posterior, ¿no? Bueno, posterior me refiero dentro de la misma estación de trabajo. Es como que vas... a veces estas máquinas son semiautomáticas, ¿no? Uno las programa y te empiezan a rebajar lo que tú le pides, ¿no? Pero no nos vamos a confiar de repente en lo que siempre dice la máquina, entonces tenemos que verificar luego que termina de operar esta máquina, tenemos que verificar las medidas con las que nos está dando, ¿no? Entonces, sí, tenemos que utilizar un vernier, de repente el caballero está utilizando su vernier para verificar que la máquina le ha dado la pieza en la medida correcta, ¿no? Entonces, Sandra, por ejemplo, dice, se modifica y posteriormente se verifican los parámetros que se pueden haber establecido. Correcto, ¿no? Entonces, por ese motivo podría ser, al igual que nos menciona Williams, una actividad combinada, ¿no? Y al parecer solo podría ser, de repente, solo operación, ¿no? Entonces, los que respondieron de repente mentalmente en su computadora, ¿no? De repente operación nada más, sí puede ser de repente solo operación, ¿no? Es lo que nos da la imagen, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos que ser un poquito más perspicaces y pensarnos cuál es el contexto de la operación, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el contexto? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Para qué sirve esta actividad o esta estación de trabajo? ¿Cuál es su finalidad, no? Y dentro de ello ver si hay algún sistema de medición, si no hay un instrumento de medición, ¿no? Si nosotros se nos ocurre, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, tiene que rectificarse esta pieza a determinadas medidas y luego no hay una medición, bueno, será porque el caballero, bueno, será muy confiado de las medidas que les da esta pieza o de repente no necesita porque de repente luego va por ejemplo, podría ser que luego de esta operación vaya un proceso de galvanizado, por ejemplo. O sea, ya no va a otra pieza, sino va a un galvanizado, que es simplemente darle un color plateado bonito a la pieza, ¿no? Mediante una acción química. Entonces, no necesariamente necesita alguna medida, ¿no? Con lo que le da la máquina herramienta es suficiente, ¿no? Entonces, por eso tendríamos que ver el contexto de la estación de trabajo, el contexto del proceso, ¿de acuerdo? Y el contexto de la pieza, ¿no? Hacia dónde va, para qué sirve, cuál es su finalidad también, ¿no? Entonces, sí tenemos que concentrarnos en otros aspectos para saber, ¿no? Si es una actividad combinada, solo es operación o de repente una sola inspección, ¿no? Entonces, hay que estar atento a todos esos detalles y básicamente ser observadores, ¿de acuerdo? A ver, entonces, ya para ir terminando con estos ejemplos, porque creo que así, ahora sí se me acabaron las fotitos. A ver, ya para ir terminando con estas fotitos, por ejemplo, aquí que tenemos una actividad combinada, vamos a regresar donde estaban las señoritas, embolsando los 7 cereales. Habíamos dicho que esta es una actividad combinada porque primero llenaba la bolsa de los 7 cereales y luego la pesaba para controlar la cantidad. Y habíamos dicho de repente que un proceso donde visualizábamos que había de repente igual cantidad de actividades con inspecciones nos podría traer algo un poco raro, ¿no? Porque la inspección no te genera mucho valor, ¿no? O sea, preferible que todo sea operación o mayor cantidad de operaciones, ¿no? Entonces, la idea, por ejemplo, ustedes analizan este proceso y resulta que tienen igual cantidad de repente de inspecciones, ¿no? En el proceso. Hay muchas inspecciones. ¿Qué harían ustedes aquí? A ver si entramos un poquito al campo del ingeniero de métodos. ¿Qué harían ustedes acá para que esta actividad combinada deje de serlo y solo sea operación? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podrían hacer? Buenas tardes, profesor. ¿Podría, no sé, usar una máquina la cual ya eche a las bolsas la cantidad exacta de harina? Correcto, Emerson nos dice automatizar esta estación de trabajo con una máquina embolsado que nos dosifique en la cantidad exacta, ¿de acuerdo? Muy bien, Emerson, muy bien, correcto. Esa es una buena alternativa, la de automatizar, ¿no? A ver, ¿quién me dice otra alternativa de repente que se le ocurra, cualquiera que sea? Identificar el cuello de botella. Ya, a ver, identificas el cuello de botella.
Pero ¿para qué más, Lucero? ¿Para qué más identificarías el cuello de botella? Para mejorar, para optimizar el proceso De o acuerdo. el tiempo de llenado, no, el tiempo de envasado del producto. De acuerdo, nos concentramos en el tiempo de envasado del producto. Eso está correcto, Lucero, correcto. Sí, por ejemplo, es una mejora también que podríamos aplicar para reducir el tiempo y poder embolsar de repente más productos por unidad de hora, ¿no? Pero, por ejemplo, si quisiéramos reducir esta actividad combinada, es decir, por ejemplo, tenemos que es llenado y pesado. Si solo quisiéramos transformar a operación de llenado, por ejemplo, Emerson ya nos dio un punto, ¿no? No sé, alguien de repente tiene otra idea de cómo hacerlo. Correcto, ¿no? Sergio nos dice llenarlo con jarras medidoras, ¿no? Es decir que, si te entiendo bien, Sergio, que podamos tener no sé, una cuchara o como tú dices, una jarra con la medida exacta que debe llenarse la bolsa, ¿no? Entonces, si tú llenas esta jarra o esta cuchara con la cantidad al nivel que te estamos pidiendo, tú podrías asegurar que si llenas todo ese material dentro de la bolsa, tenga los 950 gramos, más o menos con su dispersión que podría haber siempre, ¿no? Quién sabe, 5% más arriba, más abajo, ¿no? Correcto, entonces, ambas propuestas son factibles de realizarse, ¿de acuerdo? Ambas propuestas, la de seguir con el método manual que nos propone Sergio y que es llenarlo con la cantidad exacta, y también la propuesta de Emerson de automatizar el proceso, ¿de acuerdo? Solo que, bueno, en el caso de Emerson sí necesitamos una inversión, ¿de acuerdo? Una inversión que no deja de ser factible, ¿de acuerdo? Porque con la automatización, si bien se necesita una inversión más que las jarras medidoras, pero eso nos va a poder, aparte de eliminarnos esa actividad de inspección, lo que nos va a permitir es lo que mencionaba Lucero, de mejorar la productividad, porque vamos a poder llenar más bolsas por unidad de tiempo, ¿no? Ya no las 10 bolsas que llena cada persona, sino, bueno, la personita a un costadito, viene la máquina dosificadora y ya llena 100 bolsas por hora. ¿No? Entonces, también están conectadas las ideas de nuestros tres compañeros. Muy bien, chicos, está correcto, ¿no? Entonces, como ven, así de fácil es ser ingeniero de métodos, identificando la actividad, lo que está pasando. Siempre ustedes relaciónenlo con el tema de productividad, ¿no? Con mejora de tiempo, lo que mencionaba Lucero, ¿no? Reducir el tiempo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, si yo quiero reducir el tiempo de esta operación, si quiero ser más eficiente, ¿no? Si ya no una actividad combinada, operación, inspección, entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo operación. Entonces, ¿qué propuestas se me presentan? Se me presentan desde la automatización hasta un cambio en la forma del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, hay un espectro ahí de posibilidades que se pueden hacer. Muy bien, chicos. Entonces, está correcto este ejemplo de diagrama de operaciones. A ver, esto vamos a sacar este de acá, ya no nos sirve. Entonces, a ver, vamos a hacer un repasito de cómo se hace un diagrama de operaciones, ya en lo que queda un poquito del tiempo. A ver, ¿dónde está? Así, vamos a presentar esta plantilla. Ya. Entonces, todo lo que hemos conversado sobre la teoría del diagrama de operaciones está en la guía, solo que nosotros hemos conversado mucho más a mayor detalle, entonces, bueno, ya está quedando más claro, espero, este tema. En el tema del diagrama de operaciones, a ver. Listo, entonces, el diagrama de operaciones también se utiliza una plantilla, ¿de acuerdo? Acuérdense de su clase de dibujo, 10 para arriba,
derecha abajo y 40 para la izquierda. De repente, aunque hay algunas medidas que podrían cambiar, pero más o menos. Siempre todo diagrama, acuérdense, tiene su rotulado. Entonces yo estoy casi seguro que muchos de ustedes, cuando vayan a hacer su tesis de acá un par de años, van a diagramar un proceso productivo para cualquier tema que sea de su universidad, excepto cuando hagan una tesis de emprendimiento o una tesis de marketing. Pero si ustedes hacen de control de calidad, de lean manufacturing, de logística, de cualquier tema de operaciones principalmente, van a hacer su diagrama de operaciones o su diagrama de bloques o su diagrama de análisis de proceso o su diagrama de recorrido o diagrama de flujo, pero que diagramas van a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, este formato, ustedes acuérdense cómo es, ¿no? En una hoja 4, bien bonito, no lo hagan a mitad de página porque no se ve tan bonito. Una tesis tiene que quedar bien bonito, ¿no? El rotulado arriba, ¿de acuerdo? El rotulado, que es lo que nos va a dar, nos va a decir las indicaciones de nos va a dar las indicaciones de lo que estamos diagramando. A ver, un ratito, acá falta los simbolitos, creo que no se han pegado. A ver, los vamos a copiar. Esto se me está dando cuenta, no hay simbolitos. Ya, ahora sí. Los simbolitos en su plantilla. Me falta uno. Que es el del resumen. Acá abajo el resumen. Ya, entonces aquí está. Vamos a ponerle el ajustar. Aquí está, toda la plantilla y el resumen acá abajo. Entonces, estos son los 3 símbolos que utilizamos, ¿no? Que son solo 2, pero vamos a llamarle como 3. El primero de las operaciones, el circulito. ¿De acuerdo? Todas las que son, o todo lo que ustedes identifiquen como operaciones va a estar como circulito. Todo lo que identifiquen ustedes como inspecciones, solo inspecciones, ¿de acuerdo? Porque puede ser el caso de solo inspección. Es decir, que la materia prima o el material en proceso esté en un lugar, sin nadie alrededor, no se le está dando ninguna transformación. Viene un personal de control de calidad, viene, coge una pieza, revisa sus parámetros y la deja ahí y esta persona se va. Ese es solo inspección, solo control de calidad, solo cuadradito, ¿de acuerdo? También, y cuando el mismo trabajador en la estación de trabajo realiza una operación y luego hace una inspección o viceversa, se le da una actividad combinada, ¿de acuerdo? Entonces, esto se da por estación de trabajo, también para poder identificarlo. Y en la actividad combinada, bueno, como son 2 símbolos en uno, acuérdense ustedes que todo tiene que ser enumerado. ¿Por qué? Porque para poder identificar, ¿no? Operación 1, operación 2, operación 3, inspección 1, inspección 2, inspección 3. Todo tiene que ser enumerado, ¿no? Como acá, ¿no? Por ejemplo, acá puede ser operación 1 y inspección 1, ¿no? Y luego este símbolo, bueno, como viene después acá, como ya hay una operación, ya hay una inspección, entonces acá sería segunda operación, segunda inspección, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de este diagrama, a ver, vamos a hacer un poquito como era el diagrama de agua potable, ¿no? Para tener un ejemplo, entonces, la primera actividad era la de cribado, ¿no? O sea, era la de filtrado. Entonces, como es un filtrado o cribado, entonces tomamos este primer simbolito, ¿de acuerdo? Operación 1, que es de cribar, ¿no? Entonces, acuérdense, pueden tomar la primera operación y luego le hacen una cajita de texto para indicar cuál es la operación que ustedes están haciendo. Entonces, acá vamos a llamarle cribar, que es como un filtrado, ¿de acuerdo? Pero tenemos que especificar, como siempre, igual que en el anterior diagrama de bloques, cuál es el material que está ingresando. Entonces, aquí le hacemos con la flechita, acá tenemos una flechita así, ¿no? Como solo línea le hacemos el fin
final de línea, que es la cabeza de la flecha, ¿no? Ya que especificamos, por ejemplo, cuál es el material que está ingresando. Agua cruda o agua no potable. Entonces aquí vemos que está ingresando agua potable a la primera actividad de cribado, ¿de acuerdo? Y de aquí, bueno, vamos a hacerle esta... ahora vamos a pasar a una siguiente actividad que, por ejemplo, luego hay una actividad que es de inspección. Entonces, supongamos que acá hay una inspección, entonces acá le vamos a poner nuestro simbolito de cuadrado. Acá lo voy a poner. Muy bien, y lo voy a unir. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, por ejemplo, de aquí está saliendo, acuérdense, si ustedes se acuerdan del diagrama de bloques o de lo que les explicaba del agua, acá está saliendo, por ejemplo, residuos mayores. Entonces, para indicar que está saliendo un material del proceso y ya no regresa, entonces vamos a hacerle una flechita acá, ¿no? Y acá vamos a indicar que de este proceso están saliendo residuos o sólidos mayores. Correcto. Ya se salen, ¿no? Se salen y hay una operación de medición, ¿de acuerdo? Esto lo voy a sacar mejor afuera porque que no parezca del diagrama. Luego de aquí se da una operación de precloración, es decir, que se va a añadir cloro a nuestro proceso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a hacer, esto sería, por ejemplo, vamos a llamarle segunda operación y aquí se va a llamar precloración. Vamos a añadirle una cajita más de texto. Precloración. Listo. Pero resulta que para la precloración hay aquí voy a añadir. Aquí, por ejemplo, para la precloración se necesitan reactivos químicos y estos reactivos químicos necesitan prepararse, ¿de acuerdo? Entonces, como hay reactivos químicos que necesitan prepararse y están incluidos dentro del proceso, lo vamos a incluir nosotros dentro de nuestro diagrama, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte, por ejemplo, nosotros habíamos dicho que nosotros tenemos que añadir flechitas también de esta forma cuando se vayan a añadir insumos a nuestro proceso productivo. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto, no puse acá acá faltó. Entre nuestro punto de la medición de residuos y nuestra precloración, se están agregando insumos químicos. ¿De acuerdo? Se están agregando insumos químicos. Entonces, pero estos insumos químicos yo les había dicho que dentro del mismo proceso se da unas actividades de preparación y de medición. Entonces, la forma como el diagrama de operaciones te indica que puedas tú añadir varios recursos, varios materiales dentro del proceso es siguiendo el mismo esquema, ¿no? Entonces, por ejemplo, como hay reactivos químicos, entonces acá, por ejemplo, vamos a hacerle de esta forma. Así mejor. Entonces, aquí, por ejemplo, van a ingresar... Voy a cambiarle por esta. Entonces, aquí está ingresando algunos reactivos químicos, que es cloro, por ejemplo, ¿no? Acá está ingresando algo de cloro. Entonces, de esta forma nosotros vamos a añadir cualquier insumo químico que esté ingresando o cualquier material que esté ingresando a nuestro diagrama de operaciones, ¿no? Entonces, aquí el cloro se está añadiendo entre la medición y la precloración, ¿de acuerdo? Entonces, hasta este punto, por ejemplo, vamos primero a determinar que con lo que nosotros vamos a iniciar nuestro diagrama es con la materia prima principal,
¿de acuerdo? La materia prima principal de nuestro proceso. Por ejemplo, si nuestro proceso es de potabilización del agua, el producto que vamos a obtener de este proceso es agua potable. Agua potable. Por lo tanto, el insumo principal, ¿cuál es? El agua, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que guiarnos cuál es el insumo principal de nuestro proceso, ¿de acuerdo? Entonces, hay que concentrarnos en cuál es el insumo principal del proceso y eso es lo que nosotros vamos a empezar diagramando, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces acá el insumo principal es agua cruda porque el agua cruda se convierte en agua potable, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos diagramando las actividades por las que pasa el agua cruda. Ya hemos dicho primero el cribado, luego una medición, luego una precloración y en este punto es cuando ingresa cloro, ¿de acuerdo? Ahora, el cloro que ingresa tiene también una preparación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a añadirle una actividad al cloro, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ponerle fondo blanco. No, no cae. Creo que me está cambiando. Ya, ahora sí. Entonces, esta actividad de cloro habíamos dicho que tiene este insumo tiene unas preparaciones, entonces aquí hay una preparación del cloro, ¿de acuerdo? Una preparación del cloro que va a ingresar a la línea principal del proceso, ¿de acuerdo? Entonces, esta preparación va a ingresar acá. Ahora, en el tema de la numeración de actividades, nosotros nos vamos a numerar este diagrama, ¿de acuerdo? Habíamos dicho, todas las actividades tienen que ser enumeradas de acuerdo si son operaciones e inspecciones. Entonces, acá, por ejemplo, ya hemos empezado con una operación 1 y acá hay una operación 2, ¿de acuerdo? Pero, y acá también estamos poniendo que el cloro tiene una operación, pero no puede haber dos operaciones con la misma numeración. Entonces, ¿cuál es la regla que se sigue en los diagramas de operaciones? ¿No? La línea principal del proceso del producto tiene la numeración principal, ¿de acuerdo? Si por allí llega alguna flechita que esté ingresando material, entonces empezamos a retroceder para saber si hay actividades que merezcan una numeración, y en este caso sí, hay una actividad, ¿no? Entonces vamos a seguir una secuencia. ¿De acuerdo? Entonces, la secuencia sería que esta actividad correspondería a una operación número 2, porque luego de esta, ¿cuál es la actividad que sigue? Debería seguir precloración, pero acá vemos que está ingresando una flechita de insumo, entonces por acá tenemos que regresar para saber si hay alguna actividad de operación, y si hay una operación, le damos el siguiente número que correspondería, ¿de acuerdo? Entonces primero tenemos acá 1 y luego este. Pues es como que acá viene la operación número 2, y como acá ya teníamos una operación número 2, habría que volver a enumerar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso sería la operación número 3, ¿de acuerdo? Esta es una de las reglas que se tiene que manejar cuando se elaboran diagramas de operaciones, ¿de acuerdo? Tener en cuenta la numeración de cada actividad, de cada operación, de cada inspección, y luego que todos los insumos tienen esta forma de ingreso al diagrama de operación, ¿de acuerdo? Muy bien, y bueno, luego se sigue llenando de acuerdo a las actividades que ustedes tengan, y para terminar, por ejemplo, acá ustedes pueden cerrar de esta manera, ¿no? Así. ¿Dónde está? Acá está. Así, pueden cerrarlo de esta forma también, ¿no? Porque ya sería la última actividad. Y aquí ustedes colocan, supongamos que acá termina, acá podrían ustedes colocar agua potable.
y nada más. Así podrían terminar ustedes el proceso, ¿de acuerdo? Entonces se inicia de esta forma, indicando cuál es la materia prima principal. De esta forma, sigue una ruta de operaciones e inspecciones. Hay que tener cuidado con la numeración por si llega una operación previa. Y luego lo cerramos de esta manera. O si hubiera una actividad combinada, también la podemos incluir acá. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si fuera un pesado y a ver, vamos a ver. Retiro de materiales y pesado, por ejemplo, ¿no? Si esta fuera una actividad combinada, entonces ya vamos a retirar este cuadradito y vamos a poner una actividad combinada. Entonces, ahora, ¿cuál sería la secuencia, por ejemplo? Cribado 1, después sigue esta actividad, sería 2. Como operación sería 2. Como inspección sería 1. ¿De acuerdo? 1. ¿De acuerdo? Entonces, primero va a la izquierda la operación y a la derecha la inspección, ¿no? Y luego vemos, a ver, ¿dónde sigue? A ver, entonces hay que regresar por esta línea. Vemos que hay una operación. Entonces, como operación, de repente sería operación número 3. Luego seguimos bajando por la flecha y esta finalmente sería operación 4. Entonces, ¿qué significa? Que cuando vayamos nosotros ahora a nuestro resumen, vemos que hay 4 operaciones y una inspección. Entonces, venimos acá, operaciones 4, transportes. Este docente, mira, distraído, vamos a cambiar. Y una inspección. ¿De acuerdo, chicos? Así es, nada más. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase. Espero que hayan podido repasar con esta partecita el tema de los diagramas.